Mozart es sin duda el primer nombre que a los iniciados y profanos nos viene a la cabeza al unir música y masonería. Uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, que lejos de ocultar su pertenencia a la orden, compuso obras específicamente para su logia e introdujo elementos simbólicos en diferentes composiciones, siendo, en este sentido, la flauta mágica la más estudiada. Pero de la misma manera que no toda la obra de Mozart fue creada para acompañar rituales, ni está compuesta de elementos de simbología masónica, la relación entre la música y la masonería no puede reducirse a ese compositor del siglo XVIII. Como tampoco podemos quedarnos en la nómina de músicos masones que, por otra parte y dependiendo de quién la redacte, se puede reducir a una docena o superar el millar. Hay listas cortitas con Mozart, Haydn, Liszt, Sibelius, Sousa y no muchos más músicos de quienes hay constancia clara de su condición de masones, por registros o por propia declaración. Otras veces nos encontraremos con largas relaciones de compositores en las que se tienen en cuenta, aparte de los registros, declaraciones de terceros y aspectos en su obra que podían entenderse simbólicos. Entre los músicos cuya adscripción masónica no figura documentada en el registro alguno, pero sí contamos con elementos simbólicos en sus composiciones y testimonios de hermanos que aseguran su pertenencia a la orden, tendríamos a Beethoven. La domesticación del sonido, la música, acompaña al hombre probablemente desde que a la entrada de una caverna los cazadores, iluminados por la luna, golpearon con sus mazas las pieles tensas puestas a curtir, soplaron a través de huesos imitando el inquietante sonido del viento e hicieron vibrar repetidamente las cuerdas de sus arcos en una invocación a los incipientes deidades para que el día siguiente les fuera propicio. Lo que empezaría siendo un desorden de golpes, silbidos y zumbidos, es decir, caos, fue adquiriendo un orden. Lo primero sería el ritmo, a este le seguiría la melodía, y paralelamente se iría perfeccionando la modulación de esos instrumentos rudimentarios de las herramientas con las que se construían música. Hombre, herramienta y materia bruta. El recorrido desde esas noches en la caverna hasta las grandes sinfonías, si no paralelo, es similar al que siguieron los constructores de la piedra. Esos mismos cazadores un día decidieron apilar unas rocas de forma que 3 de ellas, de altura superior a su base, sustentaran otra cuya forma plana quisieron elevar del suelo. Mediante su trabajo, habían ordenado elementos que hasta ese momento eran un caos. Habían sido capaces de transformar y crear conforme a un plan propio. Y el objeto de esa obra no era dar cobijo ni satisfacer otras necesidades primarias, como tampoco aquellos sonidos ordenados en una tosca melodía tenían por objeto comunicar un orden o un deseo personal y concreto. El hombre, mediante las artes trascendía, había subido otro peldaño por encima del resto de seres animados. El siguiente paso sería modelar este material duro e inalterable, y que sus formas irregulares no fueran obstáculos para ordenar más cantidad de piedras en construcciones mayores. Avanzar en el tallado de la piedra permitió crear muros, arcos y bóvedas. Para ello, era imprescindible el estudio matemático y el conocimiento de las proporciones armónicas. Algo parecido había ocurrido con la música. Similares estudios son necesarios para ordenar ritmos y tonos, pero si las civilizaciones pasadas nos han dejado en herencia impresionantes obras arquitectónicas, apenas sabemos de su música. Como muchos sabemos, lo que nos puedan decir las pinturas y grabados que representan intérpretes e instrumentos, o los textos en los que se conservan tratados sobre el concepto musical más que sobre las obras. Podemos excavar Jerusalén y llegar a reconstruir fielmente el templo, pero por más que trabajen los arqueólogos, nunca sabremos qué oía Saúl de la cítara de David. Con un salto de milenios llegamos a la Edad Media europea. La construcción se ha perfeccionado y especializado en sus oficios de tal modo que es posible erigir grandiosos templos cuyos arbotantes
al descargar hacia el exterior el peso de las bóvedas, permiten la abertura en los muros y arcadas, y que la luz se filtre a través de las vidrieras. Columnas y arcos combinan los círculos para crear resistentes formas ojivales, y el templo, sus naves y torres parecen acercarse al cielo. Además de canteros, en la obra del templo intervienen maestros en el trabajo de metales, vidrieros, pintores, así como los constructores de Babel desplegaron un esfuerzo estéril por alcanzar a Dios. El masón operativo busca en el conocimiento de las leyes universales el acercamiento al gran arquitecto. Dentro de esta obra de piedra de formas dispares, inimaginables hasta el momento, los sonidos también se ordenan y multiplican para la mayor gloria del Creador. A los monódicos cantos gregorianos se les añaden contrapuntos que adornan su sobriedad, y se da entrada a los instrumentos musicales, surgiendo un tipo de música, la polifónica, que combina sonidos y melodías simultáneas. La música avanza mucho más en los 100 años que transcurren entre mediados de los siglos XII y XIII, que en varios milenios. La contemplación de un templo romántico con sus arcos de medio punto y bóvedas de cañón, de formas geométricamente simples, nos sugiere como acompañamiento musical un canto gregoriano monódico. Las formas góticas, disparadas, entrelazadas y de geometrías complejas cantan con voces diferenciadas. Podemos imaginar tonos graves en columnas y basamientos, voces femeninas e infantiles que se entrelazan en las arcadas ojivales, instrumentos de cuerda que puntean en las vidrieras y de viento que suben hasta las bóvedas. Pero no solo debemos a los siglos del gótico o la polifonía, también aparece una escritura musical que registra notas, tiempos y modulaciones. La obra musical ya no necesita de la ejecución periódica o de la memoria para su supervivencia. Puede dormir durante siglos en un pentagrama hasta que un músico decida despertarla y volverá a sonar como el día de su estreno. Es también en la Edad Media cuando aparece la división de las artes que no nos es ajena, 7 artes liberales agrupadas en el trivium, o los 3 caminos a la elocuencia, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, o los 4 caminos al conocimiento, aritmética, música, geometría y astronomía. Para algunos, tanto profanos como iniciados, Mozart solía ser el punto de unión entre masonería y música. Para los masones, a partir del segundo grado, la palabra nexo debería ser quadrivium. Ahora bien, la música, en tanto que arte liberal, habemos de entenderla como el sonido en un orden matemático propio de la razón, por encima de emociones, de figuras y añoranzas que serían más propias del oído. La música como parte del quadrivium es armonía antes que melodía. Estaríamos hablando de la música en 2 planos diferenciados, el conceptual racional, cuando nos referimos a la música como parte del quadrivium, y el emotivo sensorial cuando pensamos en obras y composiciones. Escuelas de pensamiento racional dan por superada esta separación en todas las artes, no solo en la música, aunque para nosotros no ha perdido un ápice de vigencia y su simbolismo podríamos verlo reflejado en el mandil. La babeta triangular representa el trivium, la elocuencia vetada al aprendiz, y el cuerpo rectangular el quadrivium. Además, la distinción entre concepto propio de la razón y objeto ligado a las sensaciones nos facilita la jerarquía en el conocimiento, nos permitirá distinguir entre arte y obra, la creación y lo creado, lo que abre el camino a la especulación y al conocimiento esotérico.